Muy pero muy buenas noches para todos los que estamos aquí y ahí, donde usted nos va a estar mirando a través del canal de YouTube y de Facebook. Hoy vamos a tener una palabra poderosa que se llama la palabra dos propósitos diferentes y bendiciones distintas, ¿sí? A través de personas y de familias. ¿Cuántos saben que puede haber un propósito distinto con usted y con su hermano? ¿Sí? Puede haber una bendición mejor para usted y una bendición más o menos para su hermano, ¿sí o no? Bueno, ahora lo vamos a ver qué dice la pastora, si es cierto o es mentira esto que estamos hablando. Vamos a recordar a una persona que fue Abraham, ¿sí? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2 nada más, ¿sí? Uno, que fue Isaac, el de la promesa, y el otro fue Ismael, ¿sí? Tuvo 2 hijos. Ahora, el hijo de la promesa, o el prometido por Dios, fue Isaac, ¿sí? Ese fue que vino con un destino marcado, ya de parte de Dios, ¿sí? Él tenía un propósito muy fuerte y había determinado ya Dios un plan con él, con Isaac, para su pueblo y para sus hijos, ¿sí? En Abraham, Dios había establecido ya que algo iba a pasar con esa descendencia de Abraham. Dios escoge a Abraham, pero no escoge solamente un hombre, sino todas sus generaciones que vienen, ¿sí? Dios es más amplio que mi pensamiento, recuerde eso. Entonces a veces nosotros miramos y ay, Dios me está mirando a mí. No, Dios está mirándote a vos y toda tu descendencia. Todos tus hijos, ni siquiera los que no conoces, los nietos, los bisnietos, los tataranietos que van a venir, que no conocemos hoy, Dios ya los vio, Dios ya lo sabe, Dios lo tiene en su pensamiento y Dios quiere bendecirlos. ¿Está conmigo o no? Ahora, ese era el hijo de la mujer libre, que era Sara, ¿sí? Pero resulta que tiene un hijo con la concubina de Sara, no, con la sierva de Sara, perdón, y ella queda embarazada y tiene a Ismael. Ismael tuvo bendición de Dios, ¿sabe usted? Porque siempre hablamos de la bendición de Isaac. Pero ¿cuál fue la bendición de Ismael? ¿Ismael fue bendito por Dios? Sí, también fue bendecido por Dios, pero de una manera diferente. Vamos a ir a leer Génesis 16:9. Para los que tienen Biblia, y usted ahí también, busque Génesis 16:9. Y vamos a ver qué pasó con Ismael. Recuerde que Ismael es hijo de la esclava. Es hijo de una intervención humana, que fue Sara la que intervino con la promesa del Señor. Y por allí viene Ismael. Dice en Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Recuerdan que ella había disparado, estaba embarazada. El ama, la señora, Sara, estaba peleando con ella. Y ella dispara y se va. Pero el Señor, el ángel de Jehová la habla y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, obedécela. No alterques con ella, no te enojes, no la enfrentes, ¿sí? Lo estamos parafraseando para que usted entienda. Sometete a la autoridad de tu señora. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud, ¿sí? ¿Qué le dijo a Agar? Que le iba a multiplicar la descendencia a través de ese hijo que Agar tuvo. No se dice más nada si Agar tuvo más hijos, no se menciona en la Biblia, pero Dios le está hablando de Ismael, ¿ah? En el 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo
y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esa es la bendición que Dios le da a Ismael. O sea que Ismael tuvo bendición. Sí, tuvo bendición también Ismael. No se asemeja ni se parece a la bendición de Isaac, pero él tuvo bendición. ¿Qué le dice primero? Que le va a multiplicar la descendencia. Le dice que va a ser un varón lo que ella va a tener. En ese tiempo no había ecografía, ¿sí? No se sabía el sexo. Entonces Dios le manifiesta que lo que va a tener es un hijo varón. Y a su vez, Dios mismo se encarga de ponerle el nombre. Le dice, se llamará Ismael. No fue Agar la que lo escogió, sino fue Dios, ¿sí? ¿Sabe lo que significa Ismael? Significa lo que Dios ha oído. Por eso le puso, yo te he oído, te he escuchado. Era diciéndole, Dios, ponele esto, ¿sí? Yo te escuché, yo te oí, ponele ese nombre. Fiero, le dice, va a ser fiero, pero fiero hoy en nuestro lenguaje es una persona con una belleza extremadamente horrible, ¿sí? Pero en el lenguaje antiguo, fiero no significaba ser feo, sino significaba ser una persona peligrosa. Una persona fiera era una persona guerrera, cruel, muchas veces, ¿sí? Porque tenía un carácter para, podríamos decirlo, meterse en cuanto problema hubiera, en cuanta guerra hubiera, y él iba a meterse para adelante, iba a ir adelante, ¿sí? Cruel. Se enfrentará con todos, dice. O sea, va a ser una persona que siempre va a estar en enfrentamiento con todos, pero todos también van a estar en enfrentamiento con él. Esa es la bendición. Capaz usted dice, pero ¿eso qué clase de bendición es? Bueno, es la bendición de Dios. Porque en esa bendición de Dios está estableciendo lo que acontece en la tierra en los días de hoy. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué significa. ¿Ah? En Génesis 17:20, vamos a ir un poquito más adelante. Ahí le está hablando Dios a Abraham, porque Abraham estaba muy bendecido, satisfecho, alegre por la bendición que le iba a tocar de Isaac, pero como que tenía un poco de nostalgia, podríamos decirlo, sobre Ismael, ¿sí? Y en cuanto a Ismael, le dice Dios, también te he oído, ¿sí? Dios escuchó a Abraham en alguna oración que le dijo, no te olvides de Ismael, mi hijo, porque también era hijo de él. No era el de la promesa, pero él sentía un lazo, Abraham, con aquel hijo. He aquí que le bendeciré, le vuelve a decir, y le haré fructificar y multiplicar muchos en gran manera. 12 príncipes engendrará. Es igual a lo que pasó con Isaac. Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Ahora, Ismael también engendra 12 príncipes que son para 12 ciudades, ¿sí? O 12 tribus. Y hará de él una gran nación, dice. Dios le da esa bendición a Ismael. Y le dice, de los lomos, vamos a hablarlo así más claramente, de los lomos, ¿sí? De los lomos de Ismael va a salir una gran nación. Ahora, ¿cuál es la gran nación que hoy está siendo la descendencia de Ismael? ¿Usted la sabe?
Actualmente son los descendientes árabes, ¿sí? Los descendientes de Ismael son los árabes, ¿sí? Su libro es el Corán. Ellos adoran a Alá, ¿sí? Vio que por ahí anda una novela en Facebook, en Instagram, que hablan del sultán, la sultana. ¿Lo ha visto? Bueno. Y dice, Alá mediante. Alá es el Dios que para nosotros es el Dios Todopoderoso, ¿sí? O Yahweh para nosotros. Esos son descendientes, esos árabes son descendientes de Ismael. ¿Y sabe lo que dicen ellos, los árabes hoy en día? Que todas las bendiciones de Isaac son de ellos. No son de Isaac, no son del pueblo hebreo, no son de los israelitas, ¿sí? Lo que dice el Nuevo Testamento, ¿sí? O la Torá, que sería el libro hebreo, ¿sí? Esas bendiciones son de ellos, no son de él. Hay 3 libros similares que hablan de las mismas cosas: el Corán, la Torá y la Biblia. Ahora, Isaac, encontramos que en la bendición de Isaac lo que hay es un pacto. Ya no es solamente Dios haciendo con Abraham una promesa, sino que hizo un pacto. Va más allá de lo que es solamente proclamarle una palabra o profetizar. El que cuando Dios hace pacto, Él no lo rompe. El que rompe los pactos es el hombre, pero Dios no rompe los pactos. Vamos a leer Génesis 17, desde el versículo 6 en adelante, ¿sí? Y vamos a ver qué clase de pacto hizo Dios con Abraham. Le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí, Dios se nombra primero, y ti, y después tu descendencia, de ti, después de ti, en sus generaciones. O sea, Dios estableciendo un pacto no solamente con Abraham, sino con todas las generaciones. Dios usa un hombre para establecer el pacto con generaciones enteras y con un pueblo entero. Seguimos. Dice el 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, y en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios establece una señal. Dios establece un pacto a través de la palabra, a través del verbo. Pero tenía que manifestarse en la tierra a través de una señal física. Y los mandó a que circuncidaran el prepucio de los varones. ¿Ah? Entonces, Él le dice, esto les será por señal. ¿Sí? Ese es el símbolo de los judíos, de que tienen un pacto con Dios. Porque los judíos todos circuncidan el día 8, a los 8 días de nacido el bebé los circuncidan. ¿Sí? Es una señal de que hay un pacto de Dios con ellos. ¿Ah? Ahora, vea qué importante esto. ¿Recuerdan algo que hizo Dios con Abraham? Cuando Él lo quiso bendecir y le quiso soltar una palabra, le dijo, bueno, andate de tu casa y de tu parentela. Abraham, yo te voy a decir dónde vas a residir. Porque él salió, pero no sabía dónde iba. Dios lo dirigía.
¿Usted se animaría que si Dios le dice, usted salga de su casa y de su parentela, casate los monitos y ruta? ¿Se animarían? Es difícil en estos tiempos dejar todas las comodidades que tenemos en casa. Y él le dice que se fuera y dejara toda la parentela. Pero él se llevó al papá y se llevó al sobrino, que estaba a su cargo. Porque el sobrino se le había muerto el papá y Abraham se había hecho cargo del sobrino. Entonces él dijo, bueno, nos vamos, pero yo no lo puedo dejar a Lot, no puedo dejar a papá, Ur, creo que se llamaba. No, Ur era el lugar donde murió. Y bueno, vamos conmigo. Y allá se fueron todos, caminos errantes por el desierto, esperando que Dios les dijera dónde tenían que posar. En ese trayecto pasaron un montón de cosas, ¿sí? Se muere el padre, lo detiene en cierta tierra, Abraham, el padre, la muerte, la enfermedad del padre, hasta que el padre muere, en el camino lo entierran por ahí y sigue. Lot sigue con él. Después, por allá, cuando se establecen en un lugar, hay problema con el sobrino Lot. Se tienen que separar. Había problemas de conflicto, se peleaban los siervos, había mucho ganado, muchas ovejas, y bueno, nos tenemos que separar. ¿Quedó con quién? Solo con la mujer. Quédate solo con tu mujer. Eso es lo que dice Dios. No, de ella no te separes, quédate con tu mujer. Te tenés que separar de tu padre, de tu madre, de tu sobrino, pero no de tu mujer. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Resulta que va y se establece en la tierra de Canaán. Es allí donde le dice Dios, bueno, ahora sí, acá establecete, acá afirmate, que acá yo te voy a bendecir. Dios le dice, esta tierra que vos ves, capaz que lo hizo parar en algún monte donde él veía el horizonte alrededor, y lo hizo mirar y le dijo, toda esta tierra que ves será para tu descendencia. Imagínese usted, él estaba allí, pero no le estaba prometiendo para él la tierra. Él era un extranjero en ese lugar. Pero sin embargo le decía, esta tierra yo se la voy a dar a tu descendencia. Hoy Dios me hablaba mientras preparaba la palabra, y muchos de nosotros, cuando estamos en un territorio que no es nuestro, que la casa no es mía, que la casa es prestada, capaz Dios no te la va a dar, pero hay algo que Dios te dice, te voy a bendecir en ese lugar. Abraham nunca tomó posesión de esa casa, de ese territorio. Él se seguía sintiendo como extranjero. Pero ¿qué hacía Dios? Lo bendecía en ese territorio. Y tuvo muchos ganados, y tuvo muchas vacas, y tuvo muchos siervos y siervas. Entonces, ¿por qué quejarme por lo que no es mío? Si tal vez va a venir para mi descendencia algo mejor. Si Dios te dice, quédate ahí, esto no será tuyo, pero acá yo te quiero bendecir. Acá te voy a bendecir, acá te voy a hacer prosperar. Aquí vas a crecer económicamente. Sé que hay muchos que se quejan por la casa donde viven. No, porque la casa no es mía. La casa no es mía. Sin embargo, es donde Dios te bendice. Es donde Dios te da tus ganancias. Ahora, ¿por qué lo bendecía Dios tanto a Abraham? Porque Abraham era obediente.
Las bendiciones vienen cuando yo soy obediente y guardo los mandamientos del Señor. Si yo soy una persona rebelde, que conozco a Dios, que voy a la iglesia, pero salgo de la puerta para afuera y hago cualquier cosa, no cumplo nada de la palabra del Señor, los pastores no se van a enterar. Pero el que se entera sí es Dios. No estoy guardando los mandamientos. ¿A vos te bendicen los pastores? No, te va a bendecir Dios, que es el que te ve. Por eso Abraham era tan bendecido, porque era obediente. Él cumplía la palabra. No estamos hablando palabras de hombre, sino la palabra de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué te lleva la Biblia? ¿A qué compromiso tenés con la palabra para vivirla en tu vida? ¿Hasta dónde? Cuando yo obedezco al Señor y guardo la palabra, no importará en qué territorio estés, Dios allí te va a bendecir. Puede ser que sea un negocio, una empresa, y vos decís, no, esto no es mío. Solamente trabajo, solamente hago. Pero Dios allí te bendice a través de ese lugar, a través de esa empresa, a través de ese territorio. A veces renegamos, a veces discutimos con Dios, a veces nos enojamos, a veces le reclamamos. Solo tenés que observar, Dios me ha bendecido en este lugar. Dios me ha traído bendición en este lugar donde estoy, que no es mío. Observalo. Y si es así, cambia tu mentalidad, cambia tu posición y empezá a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por tu vida. Hay propósitos importantes que son de mayor valor. ¿Sí? Mayor valor en lo humano. Mayor valor cuando yo lo miro. Y a veces tienen mayores trascendencias porque son los que Dios estableció. Te lo vuelvo a repetir. Hay propósitos mayores, de mayor valor y también de mayor trascendencia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque son los propósitos y planes de Dios sobre la tierra. Y va a usar a este y a este, no a todos. ¿Sí? Dios establece oportunidades importantes sobre gente. ¿Sí? Algunos están dispuestos, algunos son obedientes y otros no. Algunos tienen una marca en sus cabezas desde que nacieron. Y otros somos adoptados allá como a los 30, 40 años. Pero los planes de Dios son perpetuos. Perpetuo significa permanente. No hay nadie sobre la tierra que pueda hacer variar los planes de Dios. ¿Sí? Nadie. Lo que Dios determina, eso es. Y agárrese como puede. Ahora, cuando el hombre se interpone, en este caso lo que veíamos de Sara, se interpone en los planes. ¿Sí? Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo con Sara. Pero como ve que la cosa se demora, pasaron como 10 años, dijo, no va a venir nada el gurí, así que yo le voy a dar a mi sierva, ¡pum! Y ahí nace Ismael. Humanamente, la mujer quiso ayudar a Dios. Pero Dios, como era Dios, podía haberle dicho o no, que no quedara embarazada esa mujer. ¿Lo podía haber hecho? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, Dios deja que Agar quede embarazada y nace un hijo. Hay momentos en los cuales Dios permite que los planes que yo intervine con los planes de Dios sigan. Seguí adelante con los planes tuyos. Porque yo establecí algo diferente.
Por más que vos le des la vuelta al asunto y lo querés hacer de una manera y lo querés hacer de otra, Él te dice, vos seguís con tus planes. Y yo después te voy a demostrar que el Dios de los cielos soy yo. Y tengo todo el control para hacer lo que yo quiero. Ahora, el plan nuestro nunca será mayor que el de Dios. Siempre el plan mayor va a ser el de Él. Ahora, ¿por qué usted cree que Dios permite que los planes humanos sigan? Porque Dios en su amor y en su misericordia, Él nos deja. Él nos enseña a través de los errores. Él nos enseña a través de las interposiciones. Él nos enseña a través de nuestras porfiaderas, como decimos los uruguayos. Nos enseña. Y dice, bueno, yo a través de lo que vos sos durito, durita, te voy a enseñar. Y Él en su misericordia también bendice los planes humanos. Por eso bendijo a Ismael. Era un plan humano, un plan ideado por Sara. Sin embargo, dejó a Ismael sin bendición, no lo bendijo. No era lo mismo, pero lo bendijo igual. Las promesas de Él pasan siempre por encima de nuestros planes. Siempre. Siempre van a ser más altas sus promesas, más altos sus pactos que los nuestros. ¿Sí? Un consejo. No intervengas en los planes de Dios. No quieras quitar o poner tus planes a través o por encima de los pactos de Dios. Porque muchas veces quedamos avergonzados. Nos damos cuenta que lo que Dios quería era otra cosa. Solo deja que Dios haga. Deja que Dios obre. No intervengas. No te afanes. No te pongas delante de los planes del Señor. Vamos a ver otra historia, que es la historia de Isaac ahora. El hijo de la promesa. ¿Qué pasó con este varón? Tuvo una sola mujer, se llamaba Raquel, o Rebeca. No, Raquel era la de Jacob. Rebeca, veo que yo también me entrevé. Era Rebeca. Él no tuvo otra mujer. Y nacieron 2 hijos. Ahora, de los 2 hijos, Esaú y Jacob, había promesas sobre uno. No sobre los 2. Y era la misma mujer. Ahora, me llamó tanto la atención que dice que eran gemelos. Lo que había en el vientre de Rebeca eran gemelos. Y usted sabe que los gemelos se crían en la misma placenta. Pero sin embargo, aunque estaban en la misma placenta, estaban divididos. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba interviniendo desde el origen. No era desde el parto. No fue después que nacieron, sino desde el origen en el vientre de la madre, desde la matriz. Esos 2 que representaban no solamente 2 personas, representaban 2 naciones diferentes y divididas. ¿Usted entiende cuáles son los planes de Dios a veces? Usted los ve como personas. Eran 2 muchachos, 2 hermanos, de una familia, pero los planes de Dios pasaban por encima de esos 2. Dios no los veía como 2 muchachos, los veía como 2 naciones grandes, poderosas, y que tenían un enfrentamiento desde que fueron engendrados. ¿Pero eso quién lo hizo? ¿Los niños? No, eso era Dios, desde su origen.
Vamos a ir a verlo, a dónde está. Génesis 25, 20. Dice así: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram,